Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bienvenidos a la sexta sesión de la Cátedra CAEL 2016 del primer semestre de este año, desde el Salón Boyacá en el Capitolio Nacional de la República de Colombia, un espacio creado para el fomento del conocimiento legislativo en nuestro país. En la sesión de hoy saludamos a los funcionarios del Congreso asistentes a la Cátedra CAEL, a los participantes de la Cátedra CAEL 2016 y a toda la audiencia nacional que nos sigue a través del canal Congreso y por nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Andrés Carvajal Sánchez y la doctora Diana Durán Smela, quienes con su extenso conocimiento, su alto nivel formativo y una excepcional experiencia en el campo de la investigación científica y la academia jurídica y de la ciencia política en Colombia, nos brindan una gran oportunidad para que nuestro selecto público y la teleaudiencia que nos sigue a través del canal Congreso obtenga una educativa y una magistral ponencia en el marco de la Cátedra CAEL. En nombre del director del CAEL, el doctor Gregorio El-Hash Pacheco, secretario general del Senado de la República, les agradecemos su presencia en este lugar y un saludo y un agradecimiento a todos ustedes. Al mismo tiempo, le presentamos un saludo muy especial al doctor Lucio Muñoz, de la Secretaría General, quien ha venido contribuyendo de manera decidida en la Cátedra CAEL y para hacer además que esta cátedra sea posible. La primera conferencia del día de hoy, a cargo de la profesora doctora Diana Durán Smela, titulada El Congreso de la República como Hacedor de Políticas Públicas. El doctor Giovanni Niño nos presenta a la profesora. Bienvenidos. Buenas tardes. La profesora Diana Durán Smela es directora del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. También es profesora asociada de la misma universidad. Es doctora en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en Derecho Público Interno de la Universidad de París 1 de la Universidad de Sorbona, tiene una maestría en Derecho Economía Internacional y el Derecho del Desarrollo de la Universidad de París 5, René Descartes, es abogada de la Universidad de los Andes. Bienvenida, profesora Diana, tiene 40 minutos. Luego, como es habitual, tendremos una ronda de preguntas en el modelo que ustedes ya conocen. Para mí es un honor estar en el Congreso. Este es uno de los recintos que cualquier jurista desea estar. Para mí es un inmenso honor poder compartir con ustedes esta charla. El objetivo de hoy es hablarles sobre políticas públicas. Muchos de ustedes con seguridad han oído hablar del tema, pero no tienen mucha claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una política pública. Realmente política pública hoy es todo. La Procuraduría hace políticas públicas, la Corte Constitucional hace políticas públicas, el Ejecutivo hace políticas públicas y desde luego el Legislativo a través de sus leyes, sean estas ordinarias, estatutarias, orgánicas o actos legislativos, reforma de la Constitución, hace políticas públicas. Sin embargo, mi interés en el día de hoy es tratar de dilucidar el tema, poderles explicar ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de política pública? Por eso la charla la dividiré en 4 fases. Primero haré una introducción teórica sobre qué entendemos por política pública y posteriormente dividiré, digamos, el planteamiento en 3 partes: el proceso de decisión de una política pública, después el proceso de implementación de una política pública para llegar finalmente al análisis de la misma, que si hacemos un cuidadoso seguimiento de la exposición,
veremos que el análisis se topa con la toma de decisiones, porque realmente una buena decisión de política pública debe ser el resultado de un análisis previo. Lo que pasa es que veremos que muchas de las políticas públicas no cumplen esa función, ¿de acuerdo? A veces toca actuar sobre la marcha, lo hemos visto con el fenómeno del Niño, o lo vemos, Dios no lo quiera, que nos tocara una situación como el Ecuador, un terremoto, pues toca que el Estado se mueva para hacer políticas públicas y no necesariamente cumpliría el proceso teórico lógico que debería tener. Sin embargo, en aras de una mirada pedagógica, yo divido el tema de las políticas públicas en las 3 etapas para poder entender su funcionamiento. Si tuviera que dar una definición de política pública, diría que es el Estado en acción. Ojo, el Estado, o sea, no es solamente el legislativo, no es solamente el ejecutivo, no son únicamente los organismos de control, no sería únicamente la Corte Constitucional o las otras cortes, sino puede de una manera omnicomprensiva entenderse como el Estado actuante. Y eso es muy interesante porque trae una idea de proceso. ¿De acuerdo? Una política pública es un proceso, y en eso me concentraré porque muchas veces uno tiende, y sobre todo los juristas, tendemos a pensar que si la ley existe, ya es política pública, y veremos que tendré una mirada crítica frente a esa postura porque implica un proceso, y un proceso que debe culminar con lo que para mí es lo más importante, que es la puesta en obra. ¿De acuerdo? A mí qué me importa decisiones maravillosas, o qué nos deberían importar decisiones maravillosas si nunca llegan a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar con la parte teórica, es fundamental decir que la pregunta por una política pública se da aproximadamente en los años 50 en los Estados Unidos, cuando hay una pregunta central, y es ¿por qué funciona tan bien el sector privado y por qué funciona tan mal el sector público? ¿De acuerdo? Yo sé que este es un recinto sagrado, pero será la ocasión, por eso yo creo que nos invitan a los investigadores y a los académicos, pues es el momento de decir que la percepción que se tiene hacia afuera es que muchas de las decisiones que surgen del Estado, pues no funcionan, y de alguna manera eso es una preocupación que ha existido hace mucho tiempo. Y se empezaron a preguntar qué hacemos para que el sector público funcione mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en Estados Unidos, a finales de los años 50, se genera una nueva aproximación teórica. En inglés existe una palabra que no existe en castellano, y lo que ellos llaman el public policy, que es distinto al public politics. De acuerdo, en Colombia no tenemos sino una sola palabra, que es política pública, pero es importante que ustedes sepan que la charla de hoy no hace referencia al tema partidista, al cual respeto mucho, ¿de acuerdo?, sino que hace referencia a lo que los norteamericanos o en la literatura anglosajona se llamaría como policy, ¿de acuerdo?, no politics, aunque en español tengamos una sola palabra. Entonces, la pregunta por las policy, es decir, cómo hacemos para que el Estado funcione mejor, de alguna manera tiene como eje lo que se denomina cerrar la brecha. Cerrar la brecha entre qué y qué, entre lo dicho y lo hecho. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros somos muy buenos en decir cosas y menos buenos en hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el objetivo de la política pública es cerrar ese espacio entre lo dicho y lo hecho y generar herramientas de gestión pública para que eso sea una realidad. Bien, entonces, ¿qué podemos darnos cuenta rápidamente? Es que es una disciplina pluridisciplinar. El derecho pues tiene un espacio muy importante, pero también lo tiene la economía, también lo tiene la administración de empresas, también lo tiene las comunicaciones. Hemos visto, por ejemplo, que una de las grandes dificultades hoy con el tema del proceso de paz, siempre dicen que es un tema de falta de comunicar de una manera adecuada. Yo diría que también podría tener un tema de psicología. Hay que entender cuáles son las dinámicas de las personas que están involucradas en los procesos de decisión y en los procesos de ejecución. Entonces veremos que es una disciplina pluridisciplinar. ¿Cuál es su origen? Pues su origen es, para los que sean abogados, politólogos o sociólogos, está en la idea de burocracia. Ustedes saben que burocracia pues es un concepto que puede ser percibido como arcaico o como moderno.
A veces uno tiene una idea muy negativa de la burocracia, la famosa mermelada, digamos, una posibilidad de compra o venta de votos, pero también en su momento, cuando surgió, la burocracia tenía una idea muy interesante que era tratar de volver neutro el ejercicio del Estado. Esa es una crítica que veremos posteriormente, porque parte de lo que dice la teoría de las políticas públicas es que el ejercicio del poder no puede ser neutro. Es imposible. Pero digamos que la burocracia y la pregunta por el funcionamiento del Estado fue una de las bases teóricas de las políticas públicas. Otro tema que ya viene de la administración de empresas pura y dura es la teoría de las organizaciones, que es muy interesante para los que somos de otra disciplina, y es que las instituciones muchas veces tienen unas vidas independientemente de las personas que las integran. Eso suena como a ciencia ficción, pero los abogados sí que entendemos de la ficción, ¿de acuerdo? Las leyes son una construcción mental, los estados son una idea que vive y las constituciones pues son ficciones que a veces funcionan y otros no. Entonces es interesante entender que las organizaciones a veces pueden vivir independientemente. Les doy un ejemplo, el mismo Congreso, otro ejemplo como la Corte Constitucional. La Corte Constitucional a veces, ustedes saben que es elegida por el Senado, la Corte Constitucional tiene una mirada progresista. En general tiene una mirada progresista, así los gobernantes de turno hayan querido introducir magistrados más conservadores. Sin embargo, sus pronunciamientos siguen siendo progresistas y a veces uno no entiende por qué. Y es porque la dinámica de la institución hace que así funcione, los precedentes constitucionales, en fin. Ejemplo, Colombia es un Estado social de derecho y eso hace que la mayoría de las políticas públicas estén encaminadas a esa mirada de Estado social de derecho, así haya personas que no estén de acuerdo. Y el último origen teórico, al lado de la burocracia, al lado de la teoría de las organizaciones, está la idea de gestión pública. La gestión pública ha cambiado a través del tiempo. Podríamos decir que a principio del siglo XIX, la idea de gestión pública era una idea de derecho administrativo, entendido como la potencia del Estado, como el principio de legalidad. Después eso cambió hacia una idea, los años a mediados del siglo XX, finales de la Segunda Guerra Mundial, como una idea de servicio público, o sea, la gestión pública entendida como servicio público, y hoy en día, después de los años 80, del siglo pasado, la época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en fin, la idea de gestión pública está más encaminada a entender, digamos, como un matrimonio, si esa podría ser la palabra, entre públicos y privados. De acuerdo, la gestión pública ya no se entiende exclusivamente como el Estado, sino como un apoyo en el privado y digamos, una aproximación de regulación, o sea, el Estado está sobre todo para regular el ejercicio de los privados. Ejemplo perfecto puede ser el tema de la salud. La salud es un ejemplo magnífico para entender las políticas públicas porque es un sector tan importante de la sociedad en que dentro del Estado está el legislativo, podríamos hablar largamente de la ley estatutaria 1751, si no estoy mal, del 2015, pero podríamos hablar de las resoluciones del Ejecutivo, podríamos hablar de la participación ciudadana de la ley 1757 que trae, digamos, que podría servir en el derecho a la salud, o podríamos hablar de la actividad de los privados. Digamos que hay sectores tan importantes que requieren, digamos, que para hacer una política pública funcionen varios actores. Pero ustedes me preguntarán, bueno, ya empecemos con la etapa de la toma de decisiones. ¿Quién toma una decisión de política pública y por qué? Pues frente a eso no hay digamos, una aproximación unívoca. Como ya les comenté, puede haber una respuesta de política pública cuando hay una tragedia, cuando hay una dificultad. Por ejemplo, estaba pensando cuando preparaba la charla de hoy en el tema del Brasil. Están en una situación muy compleja. Ustedes saben, el Senado va a sacar a la presidenta Dilma Rousseff con una figura que se llama el impeachment, que podría ser parecida a un juicio que hiciera la Comisión de Acusaciones de la Cámara, después el Senado. ¿Cómo va a funcionar la política pública del Estado? Hay algunas que siguen por inercia, pero va a generar
una dificultad muy grande. Entonces hay políticas públicas que responden a crisis, pero hay otras políticas públicas que surgen casi que de lo que es la persona en sí misma. Pensaba en el ejemplo del exalcalde Mockus y del alcalde actual, pero en este momento alcalde anterior en su primera alcaldía, alcalde Peñalosa, en que ¿por qué Mockus decidió que la cultura ciudadana era indispensable como política pública en Bogotá? Pues probablemente porque era el doctor Antanas Mockus, que había sido rector de la Universidad Nacional, que era un educador, que creía en la educación y en la cultura ciudadana, nada más. ¿Y por qué el alcalde Peñalosa en su primera alcaldía pensó que el espacio público era fundamental? Pues probablemente porque es un deportista, porque monta en ciclovía, porque vivió en el exterior y hizo deporte en otras ciudades y se dio cuenta que en Bogotá pues no había espacio público. ¿Cuál de los dos tenían razón? Pues los dos, ¿de acuerdo? ¿En qué momento el índice de falta de espacio público o el índice de falta de cultura ciudadana los motivó? No sabemos, ¿de acuerdo? Simplemente es, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces las políticas públicas surgen simplemente de lo que la persona considera que es importante. En varios escritos se ha dicho que un hacedor de política pública, como es en este caso el Congreso, solamente puede cambiar un 17% de la política en general. Muchos de ustedes serán alcaldes, concejales, senadores, probablemente representantes a la Cámara, y van a ver que pueden tener muchas ideas, pero por ejemplo la burocracia de su municipio se toma más del 70% en pagos de salarios, o en pago de luz, o en pago de arriendo. Entonces, ¿qué queda realmente para hacer una política pública? Vuelvo y repito, pues muchas de las obras en la literatura sobre políticas públicas, que hay muchísima, habla de un 17%, que es muy poco. Entonces, pues ese 17% hay que saber cómo se usa de una manera adecuada. ¿Qué pasa cuando yo tomo la decisión? Pues a veces la tomo solo, pero a veces la tomo con otros actores. Por ejemplo, se ha estudiado muchísimo en cómo se llegó a la decisión de la guerra de Vietnam. Y muchos de los analistas de política pública han dicho que lo que es muy interesante ver es que nunca se contempló la posibilidad de no hacer la guerra. Que uno dice, es increíble, cómo los Estados Unidos se embarcan en un tema que fue muy complicado en los años 60, que casi no saben cómo salirse de ahí, y dentro de la posibilidad de la toma de decisión, nunca se llegó a la opción de que eso no era viable, de que no era viable hacer una guerra. Entonces, por eso es que los hacedores de política pública deben de alguna manera asesorarse bien. Muchos de ustedes trabajarán en UTLs, y es fundamental poder ver todas las caras de la misma moneda, porque a veces se toman decisiones sin tener mucha claridad. Ya vimos que entonces hay una parte discrecional en que cada decisor cree que hace lo que es importante, pero a veces son coyunturas históricas. Yo les comenté al principio de la charla que era fundamental dividirlo en tres: proceso de decisión, proceso de implementación y proceso de análisis que retroalimenta la decisión. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando estamos en clase que antes de tomar cualquier decisión hay que tener claro el momento de puesta en marcha de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros como juristas y evidentemente los legisladores no se escapan de esa aproximación, tendemos a pensar que el momento más importante es la toma de decisión, ¿de acuerdo? Eso limpia conciencias. Y eso no solo le pasa a los legisladores, le pasa, por ejemplo, a los magistrados de la Corte Constitucional. Hay sentencias magníficas, por ejemplo, sobre el tema carcelario, un tema con una gravedad tremenda en Colombia que merece políticas públicas realmente muy serias: hacinamiento, impunidad. Tenemos muchas dificultades, pero hay sentencias maravillosas. Entonces uno dice, ¿por qué la decisión fue muy buena y por qué la implementación pues no ha funcionado? Hay sentencias del 97, vamos a completar 20 años el próximo año, que no han funcionado. Lo mismo pasa con las leyes. Entonces, ¿por qué creemos eso? Pues básicamente partimos de tres principios. Uno, que es la primacía jerárquica de la autoridad. Colombia es un país que, a pesar de que hay mucha confusión en su funcionamiento, creemos en la autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, si lo dice el legislador,
va a pasar. Si lo dice un juez de la República, va a pasar. Si lo dice un ministro o el presidente, va a pasar. Y lo que critica las políticas públicas es que no basta tener autoridad. ¿De acuerdo? La autoridad pues es importante porque es de donde se impulsa, pero no es suficiente. Entonces, una de las principales alertas en el momento de la toma de decisión es darnos cuenta que la primacía de la autoridad no es suficiente, porque haya una sentencia, porque haya una ley, porque haya un decreto ley, porque haya una ordenanza, porque haya cualquier otro tipo de funcionamiento normativo, pues no quiere decir que se cumpla. Entonces, esa es la primera duda que debemos tener frente al proceso de decisión. La segunda es que realmente no hay una distinción entre el universo jurídico y el universo político. Nosotros pensamos que una cosa es la persona funcionando con su trabajo y otra su posicionamiento político. Y parte de lo que veremos, o parte de lo que hace, tiene un planteamiento crítico en la teoría de las políticas públicas, es que en el fondo somos uno solo. ¿De acuerdo? Uno transmite su posición frente al mundo y transmite su digamos, pensamiento de lo que es lo mejor, y eso influye completamente en las decisiones de política pública. Y otro es que la búsqueda del principio de eficiencia no es natural. Todos los seres humanos pretendemos que si lo hago yo, lo hago bien, y eso sí que los funcionarios públicos sufren de eso. ¿De acuerdo? Todos los alcaldes, todos los gobernadores, probablemente la mayoría de los senadores creen que si llegan a un espacio de poder, ahora sí va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque soy yo. Nada más alejado de la realidad. Y Colombia ha perdido mucho tiempo en no aprovechar los esfuerzos de gestión pública de los antecesores. Eso se conoce en la literatura de política pública como el síndrome del funcionario público, y es que uno piensa que ahora sí llegué yo y estoy hablando pues irónicamente. Entonces ahora sí llegué yo y ahora sí las cosas van a funcionar, y resulta que no. ¿De acuerdo? Entonces, 3 creencias hacen que uno piense que la decisión sea lo mejor cuando no es así. La creencia de la autoridad, la creencia de la distinción entre el universo político y el universo técnico o administrativo, y la creencia en que la eficiencia es algo natural. Por eso es que el análisis de política pública es muy importante, porque presenta el desafío, y eso viene de la administración de empresas, que no solo las cosas se pueden hacer bien, sino se pueden hacer mejor. Obviamente eso no siempre es fácil de entender, porque estamos en una educación en la cual la evaluación es negativa. La evaluación se concentra en lo malo, en lo que no hizo, en lo que dejó de hacer, mientras que la evaluación debería ser una herramienta simplemente para mejorar. Bien, entonces, ¿por qué insisto yo que la implementación, o sea, la segunda etapa de la toma de la política pública es más importante que la toma de decisión? Porque es cuando ya nos damos cuenta en la realidad cómo fue que se aplicó esa decisión. ¿De acuerdo? El enfoque de arriba hacia abajo, o como se conoce en la literatura, top-down, no es necesariamente el más adecuado. Porque lo diga el senador, no necesariamente va a funcionar. Entonces ahí lo importante en la toma de decisiones es, ojalá, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Cuál va a ser la población a la cual voy a ejecutar la política pública? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Para qué voy a tomar esa decisión? Ya es empezar no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y dentro de la mirada de la implementación de las políticas públicas hay lo que se conoce como las claves de éxito. ¿Cuáles son las claves de éxito? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿A quiénes? ¿De acuerdo? O sea, empezar a preguntarnos ya no en la idea, sino en su puesta en marcha. Y eso pues puede parecer lógico si yo se los digo en clase o se los digo en este recinto tan importante, pero en la realidad es muy difícil. Si ustedes recuerdan, el presidente Santos nos prometió que el proceso de paz iba a ser un tema de meses. Llevamos más de 3 años. Hoy no sabemos cuánto va a costar del todo. Hoy no tenemos claro qué va a pasar con la justicia transicional del todo.
¿de acuerdo? Y eso es una dificultad, no lo estoy criticando, ¿de acuerdo? Pero estoy diciendo que ustedes, cuando sean hacedores de política pública, antes de salir a los medios de comunicación a decir, pues siéntense un momentico, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿A quiénes? ¿De acuerdo? Empezarse a preguntar sobre cómo va a ser esa puesta en marcha. Porque ¿cuál es el objetivo final de las políticas públicas? Pues que generen legitimidad. Yo creo en el Estado, yo creo en el Congreso, yo creo en el Ejecutivo, yo creo en el Judicial. ¿Qué me importa? Pues que lo que digan funcione, ¿de acuerdo? No únicamente que sea una esperanza fallida, porque eso es lo que genera falta de legitimación. Parte de la dificultad ahorita es que la gente está cansada. Bueno, no sé, a mí me han dicho cantidades de fechas. La última que me dijeron era que era el 27 de mayo. Bueno, a mí mismo me dijeron el 23 de marzo, lo mismo. No tenemos claridad, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, un punto que debe ser importante, que aporta las políticas públicas al legislador, es tener en cuenta esas preguntas. Es decir, un horizonte de tiempo claro y disponible, un acceso a recursos suficientes. Ojalá un circuito lo más corto posible en quien toma la decisión y quien la ejecuta. Hay cantidades de literatura que habla de una decisión buenísima que se toma en el centro del país y nunca llegó al Chocó, o nunca llegó a Putumayo, o nunca llegó a San Andrés. ¿Por qué? Porque se queda en los círculos de poder más inmediato, porque no hay un responsable claro. O hay el responsable claro, pero no tiene los medios. Entonces hay que tener una mirada muchísimo más integral. Otra cosa fundamental, por eso yo decía que es pluridisciplinar, hay que tener credibilidad en el decisor. Y aquí llegamos a un punto muy complejo en Colombia, y es que en Colombia el principal empleador es el Estado. Todos nosotros tenemos algún pariente que ha trabajado o trabajará con el Estado. Es el principal empleador. En esa misma medida, la relación que se tiene con el decisor, pues es de que me conserve mi trabajo o que me lo dé. Pero no necesariamente hay credibilidad en él. No sé si me hago entender. Y eso es un tema muy sensible, porque si yo creo, lo hago. Si no creo, me hago la loca. Y eso pasa mucho en la implementación o puesta en marcha de las políticas públicas. Ojo, en esta etapa he intentado criticar la mirada de autoridad, o sea, porque lo dice el decisor, lo hace el ejecutor. Sin embargo, en los temas jurídicos hay una complejidad particular, y es que el derecho tiene como función, y el Congreso como hacedor de derecho cumple esa función, que es empujar al país, empujarlo a lo que considera lo bien. Cuando estaba preparando la charla de hoy pensaba en la acción de tutela, o pensaba, por ejemplo, en las decisiones que toma la Corte Constitucional frente a las parejas del mismo sexo. ¿Y por qué, por ejemplo, la decisión de las parejas del mismo sexo sí funciona o sí se da de una manera fácil en la Corte Constitucional, y el Congreso creo que ya lleva 4 proyectos que no se han logrado, o el tema de la eutanasia, que no se han logrado llevar, pues porque obviamente es más fácil poner de acuerdo a 5 magistrados que a 102 senadores y 167 o 168 representantes a la Cámara. Es más fácil tener una reunión de sala plena que tener 4 debates, dependiendo las mayorías, si es ley estatutaria, ley orgánica o ley ordinaria, o dependiendo si es un acto legislativo, pues es mucho más complejo. Pero es importante el enfoque de autoridad cuando uno quiere lograr que cambie el país. Probablemente si esperamos a que el Congreso esté de acuerdo con el matrimonio de las parejas del mismo sexo, pues nos podremos tardar muchos más años. Poner de acuerdo a 5 personas, pues es más fácil. Evidentemente, ¿dónde está la dificultad? Frente a la figura del poder contramayoritario del Poder Judicial. ¿Qué tiene de maravilloso el Congreso? Pues que es diverso, que es plural, que es regional, es muchísimo más diverso. Lo otro pues implica que se pongan de acuerdo 5 personas que son abogados, normalmente de buenas universidades, en fin, entonces pues están de acuerdo. Pero entonces el enfoque de arriba hacia abajo que he criticado puede ser interesante cuando son temas progresistas, ¿de acuerdo? Y es un espacio para hacer avanzar el país
avanzar, obviamente para los que estamos de acuerdo con esos temas. Otras personas pensarán que es negativo. Aquí, digamos, solo estoy hablando del tema técnico. Entonces, ¿cuánto me falta, doctor? Muy bien, alcanzo a concluir sin problema. Entonces, digamos que la última etapa, ya vimos la decisión, ya vimos la implementación, haciendo énfasis en que la implementación es la más importante, porque es la que hará que la decisión se convierta en realidad. Llegamos a la etapa del análisis. En la literatura sobre políticas públicas hay dos tipos de análisis. Está lo que se llama el análisis ex ante, o sea, anterior a la toma de decisiones, y lo que se conoce como el análisis ex post, que es después. La pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué la plata no fue suficiente? ¿No había comunicación? ¿No había un responsable claro? Normalmente los colombianos que somos Caribe tendemos a ser tremendamente optimistas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros pensamos, eso yo lo hago rapidísimo, una decisión, eso yo la implemento en 2 horas, 6 horas, eso no pasa nada. Cuando nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que normalmente toca muchísimo más tiempo. En esa misma medida mi consejo sería, no hay que ser optimistas. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Aquí encontramos otra diferencia de la teoría de las políticas públicas y la realidad del funcionario público. Un funcionario público tiene 4 años, si es elegido popularmente. Ya sabemos que no hay reelección para los no hay reelección para los gobernadores, para los alcaldes, para el presidente. Hay reelección indefinida para los senadores y representantes a la Cámara. Pero de alguna manera el tiempo hace que sea muy corto. ¿De acuerdo? Ya vimos también que hay diferencias presupuestales, no es lo mismo trabajar en una empresa privada que en el Estado. Y hay algo muy interesante que se le olvida a los teóricos de las políticas públicas, es que la eficiencia real de un político es que lo reelijan. No es necesariamente ser un buen gerente. Ojalá sea un buen gerente, probablemente lo reelijan también por eso, pero su eficiencia está en otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces son dinámicas interesantes. Entonces, ¿qué hacemos con un análisis de política pública ex ante o ex post? Ex ante, pues habría que saber, vuelvo y repito, quién, cómo, cuándo, dónde, a quiénes, con qué, y ex post, a ver qué pasó. A mí me ha preocupado muchísimo la política del pico y placa en Bogotá. ¿Por qué? Porque el objetivo del pico y placa, si entendí yo bien cuando salió a la luz pública, independientemente del alcalde que haya sido, porque creo que todos han estado de acuerdo más o menos con el pico y placa en Bogotá, era reducir la cantidad de carros en la ciudad para mejorar la movilidad. Hoy yo podría decir que eso no funcionó de esa manera. Si a mí me contrataran como analista de política pública para el pico y placa en Bogotá, yo diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo conozco, me imagino que a ustedes les pasará lo mismo, personas que no solo tienen 1, que no solo tienen 2, sino que pueden tener hasta 3 carros. ¿De acuerdo? La gente que tiene el carro no sale a montar en Transmilenio, no sale en bicicleta necesariamente. Obviamente los hay, es una población joven, es una población con un comportamiento, digamos, ciudadano diferente. También es un problema de medios, pero quien puede se compra 3 carros. Y el hecho es que Bogotá está cada vez peor. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? Frente a esa mirada de un análisis ex post de política pública, pues hay varias aproximaciones. Podría uno decir que puede haber un análisis descriptivo, simplemente contar cuántos carros había, cuándo se tomó la decisión, cuántos carros hay. Una clínica, que sería dar un diagnóstico y decir es que pasó porque no se tuvo en cuenta la población que compra carro, o no se tuvo en cuenta los concesionarios que lo que quieren es hacer negocio, entonces con 500.000 pesos se puede sacar un carro. Se puede hacer un análisis normativo, que sería decir, por ejemplo, bueno, esto no funcionó, pero voy a sacar una norma que regula eso. Entonces, se me ocurriría a mí, abuelo de pájaro, aumentar los impuestos enormemente, o, por ejemplo,
lo que han hablado en la ciudad de poner peajes dentro de, usted se quiere venir por la circunvalar, pues tenga un peaje. Y hay otro que es muy interesante, evidentemente es el más costoso de los tres, que sería un análisis experimental. Y un análisis experimental, como bien lo dice su palabra, implicaría hacer un experimento, ¿de acuerdo? Entonces, coger alguna localidad en Bogotá, la más congestionada, y tratar de ver de si lo que se va a implementar en la norma se va a hacer. Eso sería muy interesante porque abarataría los costos. No es lo mismo hacer el experimento en una ciudad de 8 o 9 millones, hacer el experimento en una localidad con 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso implicaría, digamos, poder retroalimentar esa decisión. Si ustedes lograron, si me hice seguir en la charla que tenía planteada, podríamos ver que el análisis se toca con la decisión e irradia la implementación. ¿De acuerdo? Si quisiésemos hacer una política pública correcta, lo ideal sería tener, digamos, ese círculo completo del proceso de una gestión pública para lograr que funcione en la práctica. ¿De acuerdo? Colombia, que es el país de las leyes, Santander, que fue nuestro padre normativo, digamos que en eso somos expertos. Si vemos la Constitución del 91, pues es una Constitución maravillosa. Veremos si funciona en la práctica en su totalidad. ¿Podrían ustedes preguntarme, ¿es la Constitución del 91 una política pública? Pues en términos general, sí, evidentemente se desarrolla con políticas públicas más pequeñas. En esa medida, la invitación que quería hacerles hoy es que aquí me imagino que habrá de varias disciplinas, los abogados entender que hay que mirar a otras formas de aproximarse cuando uno hace la ley, porque uno no legisla exclusivamente para ciertos espacios, para ciertos momentos, sino que uno debería legislar para todos los colombianos, sobre todo el Senado, que es de circunscripción nacional. Si me invitan, vendré a hacer otra charla crítica sobre la circunscripción nacional, pero por ahora lo que diré es que es una invitación las políticas públicas a adentrarse. Hay una literatura riquísima, sobre todo norteamericana, pero también hay autores españoles, inclusive colombianos, que han escrito de una manera muy interesante sobre el tema de las políticas públicas y entender su importancia. Si logramos hacer políticas públicas eficaces, eso redunda en la legitimidad del Estado. Muchas gracias.